Buenos días y bienvenidos al vídeo correspondiente al tema número 5 de la asignatura de modelos cuantitativos, modelización. Este tema es especialmente importante porque un elemento absolutamente crítico del trabajo econométrico es hacer una buena modelización. Si la modelización no es buena, vamos a tener muchísimos problemas, como veremos a continuación. Así que, por favor, toda vuestra atención, que empezamos. Bien, vamos a empezar con la incorporación de variables nominales cualitativas o bien variables ordinales. En ambos casos el procedimiento es muy similar. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a elegir una de las categorías como base e incorporamos al modelo una variable dicotómica por cada una de las restantes categorías e interpretaremos los betas como el efecto diferencial medio de cada categoría respecto a la categoría base. Vamos a verlo con un ejemplo. Queremos estimar el gasto en restaurantes en función de la situación laboral de las personas. Una persona puede ser empleada, puede estar en el paro, desempleado, puede ser estudiante o jubilado o ama de casa. 5 posibles categorías. ¿Qué hacemos? Elegimos una como nivel base. En este caso vamos a elegir empleado. Y creamos tantas variables dicotómicas como el resto de niveles tenemos. En este caso teníamos 5 posibles niveles, menos el empleado base, menos el nivel base, perdón, que es empleado, nos quedan 4 niveles alternativos. Bueno, pues creamos 4 variables dicotómicas, correspondientes a desempleado, estudiante, jubilado y ama de casa. Y nuestro modelo sería algo parecido a esto. El gasto es igual a beta 1 más beta 2 por ser desempleado, más beta 3 por ser estudiante, más beta 4 por ser jubilado, más beta 5 por ser ama de casa, más U, el residuo, por supuesto. ¿Qué sucedería con una persona a la que entrevistamos que es empleado? Pues esa persona puntuaría 0 en esta variable, 0 en esta variable, 0 en esta variable y 0 en esta variable. Lógicamente puntuaría 0 en todas las variables, porque forma parte del nivel base, empleado. ¿Qué sucedería con una persona que es desempleado? Pues en la variable desempleado apuntaríamos un 1 y en el resto de variables un 0. Lo mismo con estudiantes, solo tendría un 1 en la variable estudiante y en el resto tendría ceros. Lo mismo con jubilado y lo mismo con ama de casa. Por tanto, de esta forma tan sencilla podemos incorporar variables nominales cualitativas o variables ordinales, simplemente eligiendo una categoría como nivel base y el resto de categorías como variables dicotómicas a las que asignaremos 0 o 1. A continuación vamos a ver cómo se incorporan relaciones no lineales de tipo logarítmico. Lo primero que tenéis que saber es que esto se puede aplicar tanto en la variable dependiente, la y, como en las independientes, las x. Y esto es muy interesante hacerlo cuando se aprecia un gran rango de variación o cuando al tomar logaritmos una relación que no es lineal pasa a serlo. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos estos datos. Aquí estamos graficando y, la variable dependiente, frente a x, una única variable independiente. Y los datos tienen esta pinta. Si os dais cuenta, la relación no es lineal. ¿Pero qué sucede si tomamos logaritmos? Pues al tomar logaritmos en la variable dependiente, en y, se van a colapsar los datos de la y, se van a aproximar unos a otros y esta relación que antes no era lineal, ahora ya sí lo es. Por tanto, podríamos aplicar nuestro modelo, solo que en vez de considerar como variable dependiente la y, utilizaríamos como variable dependiente el logaritmo de la y. Si los datos tienen esta otra pinta, pues haremos algo muy parecido, solo que en este caso los logaritmos hemos de tomarlos en la variable independiente, la x. Esta relación entre y y x, que no es lineal, al tomar logaritmo de x, logaritmo de la variable independiente, sí pasa a ser lineal. Bien, veamos ahora cómo incorporaríamos relaciones del tipo variable al cuadrado. En primer lugar, hay que decir que esto es interesante cuando se aprecia que la variable independiente tiene efectos positivos en la y en un determinado rango y efectos negativos en otro determinado rango. Vamos a verlo con un ejemplo. Esta es una variable dependiente y frente a una única variable independiente x. Si os dais cuenta, en este primer tramo, de aquí de la izquierda, a medida que aumenta x, aumenta y. Un incremento de x tiene como consecuencia un incremento de y. Relación positiva. Sin embargo, a partir de aquí, del máximo, lo que sucede es lo contrario. A medida que aumenta la x, disminuye la y. Luego el efecto de la x en la y es negativo en esta parte de aquí. Cuando esto sucede,
típicamente vamos a aplicar una transformación de tipo variable al cuadrado. ¿Y cómo lo haríamos? De esta manera, y igual a beta 1 más beta 3 por x al cuadrado más el residuo. La respuesta es que no. En este tipo de transformaciones, siempre lo que tenemos que hacer es incorporar tanto el término lineal, el término en x, como el término cuadrático. Debo añadir que en este caso, si os dais cuenta, la forma de u invertida que tiene se debe a que el beta 3 es negativo. Si el término, el coeficiente, el parámetro, perdón, correspondiente al término cuadrático es negativo, la forma va a ser esta. Si por el contrario beta 3 es positivo, la forma va a ser esta, va a tener forma de u. Aquí tendremos un máximo, aquí tendremos un mínimo. Y por último, en lo que se refiere a interacciones entre variables, vamos a incluirlas cuando veamos que el efecto que una variable x1 produce sobre la variable y depende no solo de esa misma variable, sino de los valores que tome una segunda variable x2. Y ojo, hemos de incluir las dos, x1, x2 y por supuesto el término de interacción. Por ejemplo, queremos desarrollar un modelo que relacione horas de estudio y, variable dependiente, con el consumo de café, y aquí tenemos nuestra primera variable independiente, x1 es el número de tazas de café, y el tabaco. x2 es la segunda variable independiente, es el número de cigarros al día. Pero sabemos que ambas sustancias tienen interacción, es decir, que el efecto del café en las horas de estudio no es el mismo si se toma tabaco o si no se toma tabaco. El efecto es diferente. En este caso, construiremos nuestro modelo de esta manera. Incorporaremos un término correspondiente a la primera variable independiente, número de tazas de café, otro término correspondiente a la segunda variable, número de cigarros al día, y un tercer término que recogerá la interacción entre ambas variables, café y tabaco. Bien, y con esto finalizamos el vídeo correspondiente al tema número 5. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos pronto.